Buenas tardes a todos, hermanos. Todos nosotros en algún momento de la vida hemos confiado en alguien. Levante su mano, ¿quién ha confiado en alguien? La mayoría, ¿verdad? Ha confiado en alguien. Alguien tal vez cercano. Alguien al cual le pudimos abrir nuestro corazón al contarle algo muy íntimo, tal vez. ¿Sí? Y esa persona nos terminó fallando, ¿verdad? ¿A quién le pasó esto, hermanos? Esa persona nos terminó fallando. No fue un enemigo, no fue un extraño, fue alguien cercano. Por eso es el dolor cuando nos fallan, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que pudo haber sido alguien extraño, pero fue un amigo, un familiar, inclusive alguien de la iglesia, incluyendo al pastor, ¿verdad? Tal vez alguien a quien tú ayudaste, apoyaste, amaste, ¿sí? Y terminó fallándote. La traición duele más cuando viene de cerca. Hay personas que pueden soportar que un desconocido le hagan daño. ¿Cuántos afirman esto, hermano? Nosotros nos puede hacer daño un desconocido y decimos, bueno, pues es un desconocido, ¿verdad? A lo mejor ni me lo vuelvo a encontrar. Pero hay personas que lo soportan, pero cuando el daño viene de alguien cercano, eso llega a romper el corazón. Uno puede decir, si hubiera sido otro, lo entiendo. Si hubiera sido un enemigo, lo entiendo. Si hubiera haber sido alguien ajeno, lo entiendo. Pero tú estabas conmigo. Eso mismo vivió Jesús. La Biblia no nos presenta a un Jesús lejano, frío. Nos presenta a un Jesús que también fue traicionado, ¿no? No por un romano, no por un fariseo, no por un saduceo, no por un sacerdote, sino por uno de los 12, uno que metía su mano en la comida, en su bebida, un discípulo, uno cercano, un hombre que caminó con él, un hombre que estuvo con él mucho tiempo. Y eso es lo que precisamente vamos a ver el día de hoy, hermano. Esa escena oscura, esa escena dolorosa, pero que también es una escena que al final de cuentas nos llena de esperanza, porque mientras todos fallan, mientras todos le fallaban a Jesús, mientras todos le fallamos a Jesús, Cristo permanece fiel. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano, y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos hable en esta tarde. Cierra tus ojos y acompáñame a orar. Señor y Padre Celestial, te doy gracias. Gracias porque todo, Señor, lo que nosotros a veces pasamos, tú ya lo pasaste. Mas sin embargo, tú te mantuviste fiel, Señor. Fiel a tu llamado, fiel a tu propósito, fiel, Señor, aún en medio de la adversidad, fiel en medio de la traición de uno de tus discípulos. Tanto así que tú lo llamaste, Padre, no para que se perdiera, sino tú conocías de antemano el corazón de este hombre. Padre eterno, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que nos hables en esta tarde. Ayúdanos a comprender en nuestro corazón tus palabras para poder llevarlas por obra, Señor, y que podamos glorificar tu nombre, exaltarte, bendecirte y darte la gloria. Te damos gracias
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Cuando todos fallan, Cristo permanece fiel. Qué maravilloso título de esta enseñanza, hermano, que habla de una verdad inamovible, donde nuestro Señor Jesucristo sabía lo que venía, ¿verdad? Perfectamente conocía a cada uno de sus discípulos, sabía claramente todo lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, mas sin embargo, pues entendemos la parte humana acerca de Cristo. Veíamos versículos anteriores cómo Él le decía a su Padre que si fuera posible hacer a un lado la copa que iba a pasar, pero dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso, hermano, es fidelidad. Cuando nosotros estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo orando una y otra vez, doliéndose en su carne, sudando sangre, sabiendo que va a ser entregado, traicionado, hermano, y Él iba a fortalecerse delante del Padre, pero le decía que se haga tu voluntad. El apóstol Pablo le quería enseñar eso a un discípulo muy amado por él, un joven discípulo, un joven pastor llamado Timoteo, y le dice ahí en segunda de Timoteo, acompáñame, hermano, segunda de Timoteo, te espero a que lo encuentres, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso número 13. Fíjate bien, hermano, esa es una verdad que tú debes de llevarte en tu corazón y que debe de llenar tu corazón. Segunda de Timoteo 2:13, Reina Valera 1960, dice: si fuéramos infieles, ¿si fuéramos qué? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Él permanece qué, hermano? Fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Él no puede qué? Él no puede negarse a sí mismo. Jesús fue aquel fiel que aunque todo lo abandonaron, Él permaneció, hermano. Él permaneció. Es por eso, hermano, que la salvación no depende de nosotros. ¿Cuántos saben esto, hermano? ¿Cuántos saben que la salvación no depende del hombre? ¿Sí sabe esto? Si la salvación dependiera de nosotros, hermano, ninguno de nosotros podría ser salvo. Ninguno. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han querido practicar, por así decirlo, algún deporte? Y lo abandonamos, ¿verdad? Vamos un día, 2, 3 días, un mes, 2 meses y lo terminamos abandonando. ¿Cuántos de nosotros hemos iniciado devocionales al principio de año y vamos bien y de repente lo abandonamos? ¿Cuántos de nosotros nos dan la oportunidad de estar en un trabajo que anhelamos, que oramos y que le pedimos al Señor muchas veces: Señor, dame la oportunidad de estar ahí, y terminamos faltando al trabajo, faltando a lo que nosotros nos comprometimos cuando firmamos nuestro contrato? El hombre, hermano, por naturaleza es infiel. El hombre por naturaleza es infiel. Por eso la salvación no depende de nosotros como personas, sino depende de un Salvador que nosotros tenemos, que es fiel y que no cambia. Todos, hermanos, habían fallado esa noche, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero Jesús permaneció fiel. Dijimos hace un rato, ¿cuántos de nosotros hemos sido traicionados? Y la mayoría levantó su mano, ¿no? Algunos otros en su corazón. Hace muchos años, hermano, cuando yo vivía en Jalisco, ahí era, pues ahora sí que sí o sí tenías que rentar un lugar para poder vivir. Cuando tú salías
Franco, de ahí de la milicia, Franco significa que salías de descanso, tú tenías que tener un lugar donde llegar, donde lavar tu ropa, donde cocinar, donde descansar, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, por lo regular los militares lo que hacen cuando rentan a lo mejor una casa así como esta, lo que hacen es que invitan a más amigos. Y yo me acuerdo que ese tiempo yo había rentado una casa más o menos así como esta, hermano, muy parecida así como esta. Entonces sí estaba cara la renta y yo invité a un amigo, me acuerdo que era de Bochil, Chiapas, por allá de Chiapas. Un hombre fuerte, alto. Y pues le dije, ¿qué te parece si rentas conmigo? Y nos dividimos la renta. Y me dijo, sí, está muy bien. Llevó todas sus cosas, pero casi siempre cuando yo estaba en la sierra, que duraba 2 o 3 meses en la sierra, él estaba en el batallón, o sea, cerca de la casa, y llegaba a la casa. Yo salía de repente de destacamento por 2 o 3 meses y a veces nos encontrábamos en el camino y solamente lo saludaba cuando él iba en el Hummer. Y era todo, casi nunca teníamos como una coincidencia con este amigo de Bochil, Chiapas, que la verdad se me fue su nombre, le decíamos nada más Bochil. Y llegó el momento en el cual yo lo veía que cuando él salía franco y de descanso, siempre le gustaba utilizar cadenas muy gruesas de oro, le gustaba utilizar esclavas, muchos accesorios como anillos y siempre de oro, pero bastantes. Tú lo veías y andaba todo alajado, si así le podemos llamar. Y llegó el momento, hermano, en el cual se nos ocurrió la grandísima idea de invitar a otra persona a vivir con nosotros. ¿Para qué? Para que ya ahora la renta no se dividiera en 2, sino se dividiera en 3. Entonces conocí a otro amigo de Nayarit, me acuerdo que era, y lo invitamos a que estuviera. Y de repente pasó el tiempo, los meses, y yo me acuerdo que estaba en un lugar que se llama San Pedro Analco, allá en Jalisco, y nos iban a relevar a nosotros y ellos iban a entrar a ese lugar. Y me acuerdo que en ese tiempo él se me acercó, pero yo lo veía molesto. Se me acercó, haz de cuenta, estaba yo en el Mercedes y él en el otro Mercedes se bajó y se acercó y me dice, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Yo me quedé así, pero era algo así rápido que andábamos cambiándonos, no es de que nos agarráramos y nos sentáramos, sino andábamos cambiando ya de lugar. Y me acuerdo que me dice, ¿sabes qué? No encuentro ninguna de mis esclavas, no encuentro ninguno de mis anillos, no encuentro nada. Y yo me quedé así, pero fue algo rápido, y pues obviamente no es ahí como que, deme chance, voy a platicar un rato con él, no. Él se quedó ahí, yo me vine para acá, para Jalisco, y me vine pensando en todo eso, ¿qué había pasado? O sea, ¿qué había pasado con todo eso? Obviamente yo le podría decir ahorita desde mi corazón, si hubiera haber sido verdad todo eso, al final el Señor me ha perdonado de todo lo que hice anteriormente, pero en realidad no, yo no había tomado nada. Entonces, después, hermano, ya sacando conclusiones, pues la tercera persona con la que invitamos también se llevó a su esposa, ¿verdad? Y ella terminó sustrayendo todo eso, o terminaron sustrayendo este dinero. Y hermano, era algo que duele en el corazón porque tú lo puedes esperar de cualquier otra persona, pero no lo esperas de un amigo, de un compañero con el cual yo sí llegaba a convivir más que con Bochil, el de Chiapas. Y me dolió bastante, hermano, bastante, porque obviamente aquel amigo de Bochil, Chiapas, una de las cosas que él hacía es que trabajaba y se compraba todo esto y ahí había invertido a lo mejor gran parte, porque la verdad era mucho, hermano, lo que él tenía, bastante lo que él tenía. Yo no, la verdad casi nunca me ha gustado el oro, siendo sincero, no soy muy fiel a todo eso, pero yo veía que eran muchas joyas las que traía, esclavas, gruesas cadenas. Entonces este amigo terminó fallándonos, hermano, terminó fallándonos, y es ahí donde nosotros entendemos
Lo que también el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ahí en primera de Timoteo 6:10, donde le dice, porque la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Es el amor al dinero. Hermano, nosotros podemos ser traicionados por dinero. Podemos ser traicionados por dinero. Podemos ser traicionados porque en el corazón hay codicia. Y por eso es algo que te duele, hermano, porque bien fácil una persona por dinero te puede vender. Bien fácil una persona por dinero te puede traicionar. Bien fácil una persona por dinero se puede extraviar de la fe. ¿Qué es extraviarse de la fe? Una persona que se extravía de la fe es una persona que estuvo en la fe. Es una persona que creyó, una persona que estuvo ahí, una persona que de alguna manera fue parte de. Claramente el apóstol Pablo le decía a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Hermano, la codicia va a llegar en muchos de los ámbitos, va a llegar, ninguno de nosotros estamos exentos en llegar a tener codicia. El problema es, ¿qué pasa después de todo eso? Y aquí dice el apóstol Pablo que muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este amigo ya nunca lo volví a ver, de Chiapas. Lo último que supe hace algunos años es que iba con su hijo en un caballo y el caballo no sé cómo fue que tropezó, cayó. Entonces él lo que hizo fue abrazar a su hijo para protegerlo. Terminó muriendo este amigo y su hijo pues obviamente no murió porque él lo protegió. Fue lo último que supe. Del otro, nada. Nos bloqueó, creo que de todo, redes y todo, ¿verdad? Pero hermano, este era también el corazón de Judas. Judas estaba con Jesús, Judas estaba ahí, había participado de milagros, había participado de proezas de parte de Dios, y era de alguna manera palpable quién era Jesús. Mas sin embargo, él planeó juntamente con aquellos sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, que eran las diferentes religiones de aquellos tiempos, que se unieron, aunque no tenían el mismo parecer, con tal de darle muerte a Jesús, con tal de entregar a un inocente. ¿Y cómo le llegaron a Judas? Le enseñaron el dinero y le puso un precio a su maestro, un precio que se pagaba por un esclavo, hermano. En Marcos capítulo 14, verso número 43, nos narra más esto, hermano. Fíjate, en ese instante, mientras Jesús todavía hablaba, ¿qué estaba hablando? Estaba diciéndole, obviamente, al Padre que se hiciera su voluntad. Estaba con sus discípulos ahí, estaba conversando con ellos. Pero en ese momento llegó Judas, uno de los 12 discípulos. ¿Quién? Uno de los 12 discípulos. ¿Qué es un discípulo, hermano? Es aquel que sigue a Jesús, es aquel que está cerca de Jesús, es aquel que ha entregado su vida para seguir a Jesús, hermano, o a alguien, ¿verdad? Él llegó ahí, uno de los 12 discípulos. Pero ¿quién era Judas, hermano? Judas fue alguien el cual el Señor escogió como apóstol. No lo busques, pero anótalo nada más. Mateo 10, del 1 al 4. Ahí Jesús mismo lo escogió como apóstol, ¿sí? No se había puesto él solo, ¿verdad que no? No era un seguidor lejano, ¿sí?
No era como Nicodemo, que estaba de lejos para tratar de guardar una apariencia y que los demás no vieran que estaba creyendo en Jesús y se le echaran a él. No era un seguidor lejano, sino era parte del grupo más íntimo del Señor, de esos 12, hermano. De esos 12. Fíjate bien, hermano, caminó con Jesús. Caminó con Jesús. ¿Qué significa que caminó con Jesús? Que estuvo con Jesús de arriba abajo, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, vio la multiplicación, vio cómo sanaban los cojos, vio cómo veían los ciegos. O sea que fue un discípulo cercano, pero no había cambiado su corazón, hermano. Tal vez no era transformado, hermano. ¿Y dónde lo vemos esto? En Juan 12, del 4 al 6, no te lo voy a leer, solamente anótalo. Judas tenía una apariencia, pero su corazón estaba dividido. ¿Entre qué? Entre Jesús y el dinero. Entre el mundo y Dios. ¿Pero qué crees? Él amaba más el dinero que a Cristo. Estaba cerca del Maestro, pero su corazón estaba lejos, como muchas de las veces Jesús se los dijo y en el Antiguo Testamento lo mencionaba, como ahí en Mateo 26, 14 al 16, donde claramente habla acerca de todo esto. No fue un error ni un impulso. Negoció la entrega de Jesús por 30 monedas de plata. Escuche, hermano, cambió al Hijo de Dios por algo pasajero. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado, hermano, a alguien más por algo pasajero? Esto sucede como cuando te puse la historia. Un amigo decidió tener alhajas, ¿verdad? Que la amistad. Muchas de las veces un hombre o una mujer al cometer adulterio llegan a cambiar por algo pasajero, por algo vano, por algo que no tiene valor, hermano. En este caso, Judas estaba cambiando al Hijo de Dios, imagínate, hermano, por algo pasajero, que es ¿qué? El dinero, hermano. ¿Sí sabe que el dinero es pasajero o no? ¿Cuántos de nosotros vamos a poder llevar nuestro dinero cuando muramos? Ninguno de nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viendo a Jesús siendo traicionado. Pero esto no había sorprendido a Jesús. Jesús sabía quién era Judas desde el principio. Aún así, hermano, escucha bien, lo amó primero que nada. Lo llamó y caminó con él. Nunca le dijo, aléjate de aquí, tú ni me hables, tú eres un traicionero. ¿Usted ve en la Biblia diciendo eso a Jesús? Nunca, hermano, nunca. En su corazón, a lo mejor Jesús venía todo lo que había de Judas, pero nunca lo trató mal. La traición de Judas no frustró el plan de Dios. Marcos 14, 43 dice: en ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, escucha, junto con toda la multitud de hombres armados con espadas y ¿qué? Con espadas y palos. Que en ese tiempo, hermano, era como llegar con armas largas, ¿sí? Llámese el nombre que tengan, el calibre que tengan, pero es algo semejante. Judas había llegado juntamente con esta multitud de hombres. No eran 2, no eran 3, era una multitud. Dice ahí claramente, lo habían enviado los principales sacerdotes, ¿los qué? Los maestros de la ley religiosa y ¿los qué? Y los ancianos. ¿En qué se terminó convirtiendo Judas, hermano? ¿En qué se terminó convirtiendo? ¿En qué se convierte una persona cuando tú le das toda tu confianza y te defrauda? A lo mejor que te roba dinero, a lo mejor que está todo el tiempo por ahí contigo y después empieza a hablar mal de ti. A lo mejor una persona en la cual tienes
total confianza y le dices aún cosas que pudiste haber pasado en la niñez y va y la cuenta a otros como alguna violación que tú no querías que nadie más supiera, pero que en algún momento abriste el corazón con esta persona y terminó llevando a alguien más, contándolo por Facebook o TikTok y por todas las plataformas, algo que era íntimo tuyo. ¿En qué se convierte esta persona, hermano? En un traidor. Alguien que te traiciona. Ahí en el verso 44 del capítulo 14 de Marcos 14, 44, nueva traducción viviente, dice: el traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal. ¿Cómo lo nombra la Biblia? Como traidor. Porque siendo amigo, vamos a llamarle así, se volvió el enemigo de Dios. Cuando ahorita me acordé de esta parte cuando sigue siendo amigo, cuando a alguien se le marcaba el alto en las noches, cuando alguien quería atravesar la guardia, les decían: alto, ¿hay quien vive? Inclusive decían amigo o enemigo. Y si decías amigo, tenías que decir el nombre de la corporación, tu C- y todo eso. Y en este caso, hermano, vamos a llamarle así, que Judas era parte de la misma milicia de Cristo, era parte. Y aunque muchos pueden decir, es que Jesús no le dio la oportunidad de arrepentirse, le dio la oportunidad, siempre la tuvo, siempre estuvo ahí, siempre todas las enseñanzas que Jesús compartió acerca del amor, acerca del perdón, Judas las había escuchado, pero él aún así se había convertido en un traidor. ¿Por qué? Porque había acordado previamente con aquellos a los cuales lo iban a entregar con una señal. Y les dice: sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un ¿qué? Con un beso. Y entonces podrán llevárselo bajo custodia. ¿Por qué la señal de un beso, hermano? ¿Por qué la señal de un beso? La señal de un beso era normal, escucha, hermano, entre un discípulo y un maestro. Era normal que tú vieras a tu maestro y como discípulo llegaras y le dieras un beso. Eso era normal. Era símbolo de respeto, ¿sí? En la cultura judía. Era un símbolo de afecto, pero también, escucha, hermano, era un símbolo de lealtad, de fidelidad. Yo tengo mucho respeto por el pastor de Ichan. Él es mucho más joven que yo, mucho más. Y cuando él me da un consejo, una exhortación o una reprensión, aunque sea más chico que yo nunca me molesto con él. Al contrario, como dicen por ahí, termino doblando las manitas y le digo: tienes razón, pastor, tienes mucha razón. ¿Por qué? Porque aprendí a respetarlo, hermano. Aprendí a tener afecto por él, pero una de las cosas que tengo hacia él es lealtad. Y no me vas a escuchar, espero yo, ¿verdad?, hablando mal de él. Al contrario, él siempre, cuando se dirige a mí, y cuando Jesús se dirigía a Judas, no era con la finalidad, creo yo, y bíblicamente lo dice, que Judas, o en este caso el pastor Ichan, me pierdo, me desvíe. Entonces, lo mínimo que yo necesito con una persona así es ser respetuoso, tenerle afecto y ser leal, hermano. Entonces, los discípulos solían saludar así a un rabino. Pero
Judas pensó en su corazón, que vean como que si soy bien respetuoso, que afecto al Señor y nadie más se va a dar cuenta que yo lo estoy entregando, sino van a decir, no fue Judas el que lo entregó, porque con ese beso le demostró respeto, afecto, pero no había lealtad en su corazón. Él no quería levantar sospechas. Judas necesitaba identificar a Jesús sin error y por eso utilizó todo esto, hermano. El beso garantizaba no arrestar a la persona equivocada. Señalarlo con claridad a los soldados fue una señal práctica, ¿sí? Judas no llegaba como enemigo, nadie lo iba a ver como el enemigo de Jesús. Hermano, aquel que te va a traicionar o que te ha traicionado nunca va a llegar como tu enemigo, va a llegar como tu amigo. Ya está metiendo cizaña, pastor. No, le estoy advirtiendo lo que ya pasó, lo que va a pasar. Y la traición más dolorosa es la que viene envuelta en confianza. Yo no le estoy diciendo que se aleje del mundo, hermano. No le estoy diciendo que se aleje de sus hermanos. No, solamente quiero que tu corazón sea preparado para el día que llegues a pasar todo esto y no te duela de la misma manera. O entiendas en ese momento que esto también lo pasó Jesús. Inclusive David en el Salmo 41:9 dijo, aunque el hombre de mi paz, ¿quién es el hombre de mi paz? Mi amigo, el que estuvo conmigo. Dice, aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, alzó contra mí el calcañar. ¿Qué fue lo que pasó? Se rebeló contra él, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros estábamos viendo a Judas, hermano, utilizando todo esto para que nadie más lo sospechara, pero Jesús ya lo sabía. Jesús estaba revelando la hipocresía del corazón de Judas. Y claramente él sabía que el corazón de Judas estaba lejos. Sus labios lo honraban. Marcos capítulo 14, verso 45, dice, en cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. ¿Se acercó a quién? Se acercó a Jesús. Rabí, exclamó, y le dio, ¿qué? Un beso. Judas no era un enemigo externo. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaba manifestando ser el enemigo de Jesús. Al contrario, le mostró con sus acciones hasta el último momento respeto, vamos a llamarle así, ante la mirada de las demás personas. Y Marcos, aquí en el Evangelio claramente está diciendo uno de los 12, uno de los que estaban con Jesús, estaba utilizando un beso como símbolo de amor para traicionar a su maestro. Judas, hermano, caminó con Jesús y vio todas sus proezas. Entonces, el problema no era la cercanía que tenía con Jesús. El problema no era la doctrina que estaba escuchando Judas. No era eso, hermano. Porque a veces nosotros siempre le echamos la culpa a la doctrina, ¿verdad? Pero yo he conocido personas que han estado dentro de un sistema donde inclusive han recibido enseñanzas heréticas, pero su vida, su comportamiento, su entrega al Señor es visible, hermano. Es visible. ¿Por qué? Porque en el corazón hay un nuevo nacimiento. Hay un nuevo nacimiento y hay una transformación. Hace poquito me invitaron a un lugar que no fui. Una persona que un día invitamos aquí a la iglesia dice, hermano, vaya, lo que pasa es que
quiero que más o menos cheque la doctrina que se está enseñando y usted me diga si es bíblica o no. Y ya empecé a ver los comentarios de la invitación y todo de lo que era, y decidí no ir, hermano, porque con el puro título dije, es que como que se escucha medio raro. Entonces yo no me iba a convertir en juez de ir a ver y, mira, está esto, o sea, ese no es mi postura, ni debe de ser mi postura. O sea, yo sé que en esa iglesia hay hermanos que están entregados, que han nacido de nuevo, que tienen una doctrina a lo mejor secundaria que puede ser inclinada a lo no bíblico, pero que verdaderamente aman a Jesús y piensan que eso es la verdad de lo que las Escrituras dicen. Entonces, es ahí donde nosotros vemos que el problema, hermano, no está en la cercanía que nosotros podamos tener a la sana enseñanza, aunque influye mucho en el aspecto que en algún momento puede llegar a desviarnos una doctrina que puede de alguna manera suplantar lo que solamente Dios puede hacer, o nosotros querer tomar su lugar. Entonces, el problema con Judas, hermano, no era la falsa doctrina, la falsa enseñanza, un maestro que no era bueno, que a lo mejor era tartamudo, que a lo mejor no se le entendía o gritaba mucho. No, ese no era el problema, hermano. El problema de Judas y el problema de todos por el cual nosotros vinimos a los pies de Cristo está en el corazón. ¿Sí sabe esto? Por ahí le recomiendo una serie, y si no después la vamos a iniciar, que se llama Examinando Vuestro Corazón, que es del pastor Chuy Olivares, donde usted y yo vamos a hacer, ahora sí que nos van a hacer un ecocardiograma de nuestro corazón, de lo que en realidad hay dentro de nosotros. Entonces, el problema no está por fuera, hermano, sino está en el corazón. Estar cerca de Jesús no es lo mismo, escucha, hermano, grábate esto. Estar cerca de Jesús no es lo mismo que estar rendido a Jesús. ¿Cuántos saben que nosotros podemos estar cerca de Jesús, llamando de que leemos la Biblia, oramos, venimos a la iglesia, sabemos los textos bíblicos, a lo mejor que los judíos o que los rabinos, pero eso no significa que nuestro corazón esté rendido a Jesús? Inclusive podemos detectar el error. Es que se equivocó de texto, se equivocó de palabra, no acentuó, no esto. Pero, hermano, estar cerca de Jesús no es lo mismo que estar rendido a Jesús. Marta y María es una representación clara, ¿verdad? Una estaba rendida a sus pies, otra estaba de alguna manera queriendo cumplir con algo que en aquel tiempo como tradición era bueno. O sea, no estaba haciendo lo malo, mas sin embargo no estaba en lo más importante, que era escuchar la palabra de Dios. Todo esto Mateo lo describió de la siguiente manera. Mateo 7:21, nueva traducción viviente, habla, escucha, hermano, esta si tú la encuentras ahí en la nueva traducción viviente, habla de los verdaderos discípulos. Y dice: no todo el que me llama Señor, Señor, no todo el que me llama ¿qué? Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. ¿A quién estaba describiendo aquí, hermano? Estaba describiendo a Judas, hermano. No se apunte, estaba describiendo a Judas. Estaba describiendo a Judas. Dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Judas, ¿cómo le llamaba? Señor, Rabí. Le llegaba y le daba un beso, ¿verdad? Por eso muchos de ustedes utilizan mucho: eres un Judas, cuando jugando a lo mejor le dice a su esposa o a su esposo o a alguien por ahí jugando, hermano, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque a veces sienten de que le dan un beso y le clavan la espada, ¿verdad? No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estaba describiendo claramente a Judas, hermano. Dice: solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está ¿en quién? En el cielo. Yo te quiero preguntar, hermano, ¿qué había de diferencia entre Judas y Pedro? Uno era codicioso al dinero, el otro era bien broncudo, pero al final de las cuentas, tanto
el hurto o la codicia y el querer matar a tu hermano es un pecado que a final de cuentas terminan condenándonos cuando estamos sin Cristo. Pero hay algo que llegó a diferenciarlos, hermano. Al igual que Saúl, al igual que David. Los dos pecaban, pero había algo en el corazón que los diferenciaba. Pero aquí estaba hablando acerca del corazón de Judas. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está ¿qué? En el cielo. Hermano, este es el corazón de Judas. Salmos 55, 12. Aquí va a hablar David. Dice, no es un enemigo el que me hostiga. Eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. ¿Sí te fijas, hermano? ¿Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de quién? Hacia la casa de Dios, dice Nueva Traducción Viviente. ¿Qué quiere decir? Que aquel hermano que se congregaba con David, que aquel hermano que iba juntamente a la iglesia con él, dice, ¿cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios? ¿Qué aplicación podemos encontrar entre estos dos textos que pudimos descubrir acerca del corazón de Judas? Hermano, escucha. Podemos nosotros asistir a la iglesia y no haber entregado el corazón a Cristo y no haber rendido nuestro corazón a Cristo. Podemos llamar a Jesús Maestro y no obedecerle. La pregunta, ¿estoy cerca de Jesús o estoy sometido a Jesús? Si Judas nos muestra cómo se puede fallar desde la hipocresía, Pedro nos muestra cómo se puede fallar desde el impulso. ¿Cuántos somos impulsivos, hermano? ¿Cuántos somos impulsivos? Diga, aquí estoy. A ver, diga, hermano. O nomás yo. ¿Cuántos hemos reaccionado equivocadamente? Escuche, hermano. A lo mejor ya le he narrado esto. Recuerdo hace algunos años que yo trabajaba ahí en la fábrica. No la voy a nombrar porque luego nos vetan el video, que no quieren que hagamos publicidad. Pero aquí en Zacapu. Y había una persona que estaba encargada de una máquina grande, donde se envolvían las bobinas de plástico. Entonces me acuerdo que yo como encargado en turno de lo que era la calidad, me tocó ir a calificar un producto, o me tocaba ir a calificar un producto, y me estaba, creo, llamando por el radio. No recuerdo bien, no quiero mentir, hermano, porque nos sigue en la página y porque ha mandado comentarios, no malos, ¿sí? Pero no me quiero equivocar y decir, transgiversarle. Lo único que recuerdo en aquel tiempo fue que me molesté con él, hermano. Me molesté con él. Salió la carne al pastor y me molesté mucho con él. ¿Qué crees que terminé haciendo, hermano? No era pastor todavía. Y aunque fuera, le hubiera dicho, ¿sabes qué, hermano? Me equivoqué. Le dije, ¿sabes qué? Saliendo nos vamos a aventar tú y yo un tiro. Y te espero a la salida, así como cuando decíamos, terminando las clases y ya estabas tú bien asustado. Y ahorita me van a pegar, ¿yo para qué me ando poniendo, verdad? Pues algo muy parecido pasó, hermano. Que llegó el momento en que le dije, ahorita nos vamos a dar tú y yo saliendo. Y que quién sabe qué, no le dije ninguna maldición. Estaba molesto y le dije, saliendo vas a ver. Y no pasó mucho tiempo cuando el Señor habló a mi corazón, me reprendió, me redargulló, me hizo,
Y ahora ve y pídele perdón. Y llega al laboratorio, enojado, no sé qué tanto, no sé qué, creo que me volvió a hablar, y ahí voy con él, y le agarro el hombro, me acuerdo como que me lo quitó así, y le pedí perdón, y le di a entender que yo era un hipócrita, hermano. En mi corazón eso yo llegaba a sentir, porque ahí no quedó todo, hermano. Yo mucho tiempo le compartía de la palabra de Dios, mucho tiempo él había salido de la planta y volvió a regresar años después, y yo por el Facebook le seguía mandando de la palabra del Señor. ¿Y qué crees que terminó haciendo cuando sucedió esto? Me dejó de hablar, me bloqueó del WhatsApp, del Facebook, y hasta hace un tiempo me volvió a mandar solicitud. Y por cierto, en una de las transmisiones preguntó por Alexis. Y yo me quedaba en ese pensamiento: ¿cuántos de nosotros no hemos hecho barbaridades por impulsos? Por impulso nos dejamos llevar por la carne y hacemos algo de lo cual después termina avergonzándonos, y terminamos avergonzados ante las demás personas. Y créeme, hermano, yo te lo digo así sinceramente, era de las únicas personas que yo te podría decir, me lo encuentro y me daba pena, hermano. A lo mejor a veces hasta le sacaba vuelta, me daba pena. Que no quisiera que dijeran: ahí va el que se dice ser cristiano, ahí va el que dice ser esto. Pero si somos sinceros, hermano, a veces no nos hemos dado cuenta y hemos fallado delante de muchas personas porque ha salido nuestra carne, así viva nuestra pura carne, porque nos dejamos llevar por el impulso, la situación de lo que está pasando, de lo que estamos viendo, nos perturbamos, y eso es un lado, vamos a llamarlo así, humano que tenemos, pero que el Señor también quiere transformar en nuestro corazón. Si no, ustedes pueden leer toda la historia de Moisés, un hombre manso que al final de cuentas lo termina sacando de sus casillas, y no es justificación, hermano, no es justificación. Pero fíjate lo que dice Marcos 14:47, dice: pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada, ¿y qué hizo? E hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole, ¿qué, hermano? Cortándole la oreja. ¿Cuántas orejas hemos cortado? Cuellos. ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos, siendo sincero, hemos lastimado a un hermano, a una persona que no es creyente, por el impulso que en ese momento nos hace llevar nuestra carne, ¿verdad? Pero que el Señor no aprueba, mas sin embargo sí narra que llega a pasar. Yo con esta persona, a lo mejor yo no tengo la misma amistad, pero ahora me lo puedo encontrar y puedo platicar con él. Me volvió a mandar solicitud, está siguiendo la página. No sé cómo esté ahorita su corazón, pero en ese tiempo yo traté de arreglar las cosas con él, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Aquí nosotros estamos viendo una situación la cual se salió de control. ¿Quién era este hombre que sacó la espada, hermano? ¿Qué es lo que quería hacer este hombre? Defender a Jesús. Y a veces nosotros queremos defender: es que la iglesia de casa de oración, y no hay una como ella. Híjole, pero es que tú no parece que fueras de ahí. Es que el pastor fulano de tal, híjole, pero es que tú no, ni siquiera imitas, como el apóstol Pablo decía, imitarme a mí como yo al Señor. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? Sacando nuestra espada. Llegamos a encontrarnos a personas de otras denominaciones, la vemos que van ahí en las procesiones, la vemos que de repente llegan a tocar a la casa los sábados, y a veces inclusive nos burlamos de ellos, y eso no está bien, hermano. No está bien. ¿Por qué? Porque estás sacando tu carne, tu espada, para defender supuestamente tu doctrina, para defender supuestamente a Jesús, que después cuando quieres evangelizarlos, ellos ni siquiera te van a escuchar, hermano, porque te están viendo la pura carne. Y si es el pastor, pues peor todavía.
¿Por qué? Porque van a decir, de seguro está enseñando a todos de la misma manera. Queremos defender a Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué terminamos haciendo? Actuando en nuestra carne. ¿Cuántas cruzadas se hicieron en contra de los cristianos pensando que lo hacían en el nombre de Dios, hermano? ¿Cuántas veces, y fue de las cosas que también Martín Lutero se hizo, que salió la carne, hermano? Muchas de las veces lean toda la historia de lo que pasó, que no todo fue perfecto. Pero ¿quién era este hombre? Vamos a ponerle ahí. Entonces Simón Antonio, entonces Simón Miguel, entonces Simón, póngale ahí su nombre, hermano. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja, dice en Juan 18:10. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero fíjate, hermano, pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada a la vaina. Hermano, te voy a decir una cosa, mete tu espada a la vaina. No te compares con nadie de otra iglesia, no exaltes la doctrina, no exaltes a los pastores que a lo mejor el Señor derramó su gracia sobre ellos. No, hermano, mete tu espada a la vaina. No hagas eso. ¿Por qué? Porque ahí solamente estás sacando tu pura carne. En las redes sociales, y que esto, y que ya le refuté esto, que ya le refuté el otro, que ya le refuté. Y yo digo, ¿cómo tenemos tiempo para todo eso? A mí no me alcanza el tiempo. Pastor, pero bien que lo está viendo. Pero Jesús, bueno, cuando estoy picando la cebolla, hermano, estoy ahí con el repollo, dándole, acariciando el jitomate para que se ponga rojo. Pero fíjate, hermano, pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, ¿acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Hermano, todo lo que nosotros vemos ya está escrito. Todo lo que nosotros vemos ya está escrito. Como yo les digo, más bien por ahí, tú lo que tienes que saber es de qué parte del equipo estás. Judas lo que necesitaba saber, Pedro lo que necesitaba saber, cuál era su verdadera identidad en Cristo. Jesús, hermano, escucha, te voy a decir una cosa. Jesús no necesita que tú lo defiendas. No necesita, al contrario, el Señor está para defenderte a ti. Lo que Él quiere es que lo obedezcas, no que lo defiendas. No, pero es que tú tienes un mono de esto, tú tienes una mona de todo esto, tú, ¿eso para qué? Háblales de Jesús. Pedro amaba a Jesús, pero no entendía todo el plan que conllevaba todo eso. Quiso evitar la cruz de Jesús, la cual Jesús había aceptado. Hermanos, no todo lo que nosotros hacemos tiene buenas intenciones y agradan a Dios. Dios ha confrontado mucho mi corazón y me dice, Señor, le digo, dame sabiduría. Porque muchas de las veces eran puras críticas y críticas y críticas y críticas en vez de enseñar dentro de la enseñanza, hermano. Muchas críticas, que tal postura, que tal esto, que tal en tal lugar. ¿Y eso para qué? Dijera Chiriqui. ¿Eso para qué? Juan 18:36 dice, mi reino no es un reino terrenal. Hermano, escucha bien lo que te voy a decir. Tú no eres de este mundo, no voy a decir, soy marciano, no. Tú has sido sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Cristo lo entendía perfectamente todo esto. Dice, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Él mismo lo dijo, yo podía llamar a una legión de ángeles que me defendieran, pero
mi reino no es de este mundo, y como no es de este mundo, yo no vine a pelear con espada o con palos, como ustedes han venido a recibirme a mí y me han entregado como un esclavo, mostrando claramente a Jesús la hipocresía, ¿verdad? Dice, pero mi reino no es de este mundo. Jesús lo entendía, hermano. Y a veces nosotros no llegamos a comprender todo esto. Y con eso no digo que no predique el Evangelio, hermano, y que Dios le dé la sabiduría y la gracia. El apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 10 de Romanos, verso 2, dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo, muchos tenemos un gran entusiasmo por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero hay algo que el Señor quiere, que encaucemos todo esto. Dice, pero es un fervor mal encauzado. ¿Han visto algún río que de repente se desborda? ¿Por qué se desborda? Porque se sale de su cauce. Entonces el Señor quiere alinear todo eso, ¿verdad? En su pensamiento. Fíjate, hermano, nosotros podemos pelear batallas que Dios no nos pidió. A veces andamos ahí, ya iba a meter otra doctrina, ¿verdad? Andábamos ahí peleando, ¿verdad? Pisando y todo eso, ¿sí? Pero eso Dios no nos lo pidió. Dios no nos pidió que hiciéramos todo eso. Y a veces nosotros peleamos batallas que no nos pidió. A veces queremos pelear con situaciones que están pasando alrededor de nuestra familia, que no podemos componer, hermano. Con situaciones que está pasando con el mundo que no podemos componer, con situaciones adversas que nada podemos hacer, que solamente nos están turbando en nuestro corazón y tenemos que llevarle al Señor para que nos dé el descanso. Hay peleas y batallas que no podemos componer. Pedro sacó la espada, ¿sí? ¿Cuál fue el que fue descoyuntado? A ver, dígame, se me fue ahorita el nombre. Hermano Enrique, que peleó contra Dios. Jacob. Jacob peleó contra Dios. Él ya tenía todas las bendiciones de parte de Dios. Dios ya le había dado la promesa, pero él dijo, no, yo tengo que pelear por esa promesa. Es más, voy a ir a luchar por esa promesa. Hermano, las promesas espirituales, claramente el apóstol Pablo lo dijo, estamos sentados en lugares celestiales, estamos completos en Cristo, no tenemos nosotros que pelear esas batallas, sino solamente esperar en el Señor, orar y esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él ya ha ganado la batalla, hermano. Pedro quería ganar su propia batalla, ¿verdad? Se levantó con la espada para defender a Jesús, pero escucha, casi Jesús le dice, oye, Pedrito, ¿y a ti cuándo te dije que pelearas por mí? O sea, yo no te contraté como mi guardaespaldas. A veces nosotros hacemos lo mismo, peleamos, ¿sí? Peleamos ahí con la esposa, con el esposo, discutimos, nos enojamos, tomamos malas decisiones en nuestra carne, sacamos nuestra espada y mucho de eso ha terminado dividiendo familias, dividiendo a la esposa con el esposo, dividiendo iglesias, porque no le preguntamos a Dios, porque pensamos que nuestra espada está más filosa que la que Dios tiene, que es su palabra. Pero escucha, hermano, no toda pelea que nosotros tenemos es la voluntad de Dios. ¿O a poco el Señor quiere que te la pases peleando con tu esposa o con tu esposo? Yo te decía en alguna predicación, mi esposa cuando sale la carne al pastor, lo que hace es que va con el Señor y el Señor empieza a rajarla así. Va y ora al Señor. ¿Por qué? Porque entendimos que no es nuestra batalla la que nosotros vamos a librar. No toda pelea es voluntad de Dios, aunque muchas de las veces parece justa. No, pero es que usted no sabe, pastor, ¿usted qué me va a contar? Si viera cómo es mi esposa, si viera cómo es mi esposo, pero sí sabes cómo es Dios.
¿Sí sabes si has ido a pedirle dirección a Dios? Escucha, hermano, la carne actúa rápido. La carne actúa rápido, como lo que yo te narré hace rato con este compañero. Pero el Espíritu te somete a la voluntad del Padre. ¿Fallaste? Viene el Espíritu Santo. Falló el apóstol Pedro. Viene Jesús. Mas sin embargo, la carne reacciona sin pensar. Grita, ataca, se quiere defender. Pero el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo es el que nos ordena, el que nos lleva a la verdad, el que nos enseña, el que nos redarguye, hermano, para someternos a la voluntad del Padre, aunque cuesta. ¿Cuántos saben que cuesta, hermano? ¿O cuántos de ustedes, ya te habló el Señor y eres bien obediente, ¿no? ¿Verdad? Te cuesta, estás ahí, no la voy a perdonar y ahorita va a ver que se cargue el garrafón sola, a ver cómo le va a ir y no le voy a abrir la puerta y es más la chancla se la voy a esconder y todo eso, ¿verdad? Esa es la carne, hermano, y nos cuesta, ¿verdad? La carne quiere controlar, pero el Espíritu quiere obedecer. A una persona que tú ves que es enojona o es enojón, a ver, digan amén, es porque está siendo gobernada por la carne, hermano. Y desafortunadamente te voy a decir una cosa, el Espíritu Santo está ahí, y no que no tenga poder, sino que muchas veces lo hemos redarguido, o posiblemente en alguien que no ha nacido de nuevo, nunca va a poder cambiar, nunca va a poder tratar bien a su esposa, nunca va a poder tratar bien a su esposo, nunca va a poder hacer un cambio, nunca. Pero si el Espíritu Santo viene de día en día redarguyendo, entonces simplemente lo que tienes que hacer es llenarte del Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de la carne. La carne quiere controlar, escucha, pero el Espíritu quiere obedecer. Deje de pelear con la carne, hermano. Órele al Señor por su esposa, por su esposo, por sus hijos. ¿Cuánto nos desesperamos a veces con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos? Y somos imprudentes, sale nuestra carne. Y aunque tenemos razón, mas sin embargo, antes de hablar, antes de actuar, antes de pelear, preguntemos, ¿estoy actuando por impulso? ¿Estoy actuando en la carne? ¿O estoy actuando como Dios me lo está pidiendo? ¿Cómo lo hacemos, hermano? ¿Cómo nosotros estamos actuando? ¿Por impulso? Escucha lo que dice en el verso 47, te lo voy a volver a leer ahí de Marcos 14, 47. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada, ya dijimos que era Pedro, ¿verdad? E hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Estamos viendo, hermano, a un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Pedro. Mas sin embargo, es ahí donde nosotros tenemos que voltear a ver la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. De que, Señor, yo te lo entrego, yo te la entrego, yo no puedo hacer más nada. Mi carne ha salido y en vez de acercarlo a ti, lo único que he hecho es alejarlo más de ti. Mas sin embargo, eso no es la justificación, ¿verdad? La fidelidad de Dios está ahí. Y hermano, ¿cuántos hemos tenido amigos fieles? ¿Sabes cuáles son tus amigos fieles? Los que están ahí cuando los demás no están. Los que están cuando estás en medio de la enfermedad. Yo tuve un amigo fiel que ya murió, del cual desde niño anduve con él para allá y para acá. Murió en un accidente. Pero ahora tengo muchos amigos en Cristo y han estado ahí en momentos de necesidad. Por eso la palabra del Señor dice que Él iba a multiplicar todo lo que nosotros dejáramos, padre, hijos, hermanos,
Por causa de Él nos lo iba a dar y no que nos está pidiendo que nos alejemos de ellos, pero te está diciendo cómo Él iba a multiplicar todo eso que ya tienes, a tu familia, a tus hijos, ibas a tener una casa donde quiera que vayas. Y nosotros hemos visto la mano de Dios, la mano poderosa de Dios en medio de todo esto, hermano. Porque llegamos a un lado y no te ven como un extraño. Por lo menos los hermanos que han entendido todo esto de parte de Cristo no te ven como un extraño. No. Al contrario, te ven como hermano. Yo lo he experimentado en La Piedad, en Ichán, en Zamora, bueno, en todas partes donde hemos ido, ¿sí, hermano? Zacapu, Naranja. Marcos 14:48 dice, Jesús les preguntó, ¿acaso soy un peligroso revolucionario? ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo? ¿Acaso ustedes están viendo de mí que yo vengo armado al igual que ustedes, que he hecho revueltas con los demás, que lo estoy imponiendo en contra de ustedes? ¿Acaso ustedes están viendo que yo vine como un militar o un revolucionario peligroso o alguien que ha creado una banda para hacer injusticia? No, dice, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Estaba viendo ahí en las noticias que llegaron los de la policía, llegaron los de la Guardia Nacional, llegó el Ejército, llegó la Marina y no sé, muchas cosas. Y resulta ser que era solamente para llegar a un domicilio donde no habían pagado la luz unos viejecitos y tenían una demanda. Y la gente decía, ¿cómo puede ser posible que hagan todo eso? Y cuando deberían de hacerlo, no lo hacen, ¿verdad? Algo así estaba experimentando con Jesús, así como que, oye, pero vienes con espada, con palos, a arrestarme, traes a toda una multitud, yo ando desarmado, yo no traigo nada, no tengo nada en contra de ustedes, al contrario, voy a ir a morir por ustedes en la cruz, pero ustedes han venido con espadas y palos para arrestarme. Verso 49 dice, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí entre ustedes todos los días. Fíjate, hermano, nosotros estamos viendo que Jesús estaba confrontando la hipocresía religiosa. Muchos de los que estaban ahí con palos y espada eran aquellos que se estaban sentando a escuchar la palabra de Dios. Habían sentado a lo mejor, o se habían arrodillado tal vez, pero su corazón no estaba arrodillado, no había sido transformado, y Jesús estaba confrontando esa hipocresía religiosa. Por eso les dice, ¿por qué no me arrestaron en el templo? ¿Por qué no me hacías eso en la iglesia? ¿Por qué? Por ahí leí un comentario del WhatsApp de un hermano que hablaba acerca de cómo muchas de las veces en el templo podemos llegar a tener un comportamiento totalmente diferente con los hermanos, porque los amamos, porque los respetamos. Pero fuera es totalmente diferente. Y Jesús estaba hablando acerca de todo eso. Dice, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí, escucha lo que dice la palabra, entre ustedes. No dice que Jesús llegó un día y estaba lejano. No dijo solamente me presenté, dice, estuve ahí entre ustedes todos los días. Todos los días Jesús estaba confrontando la hipocresía religiosa. Pero escucha, pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las Escrituras acerca de ¿quién? De mí. ¿Qué es lo que deja claro aquí, hermano? Primero que nada, estos eran hombres que estaban en el templo, que habían escuchado a Jesús una y otra vez, se habían sentado a escucharlo, pero cuando salían fuera de la iglesia eran totalmente diferentes. Por eso dice,
Estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las Escrituras acerca de mí. Aunque ellos lo hubieran querido arrestar en el tiempo del cual está hablando Jesús, no lo hubieran podido hacer. Porque todo estaba en la soberanía de Dios, todo estaba en la mano de Dios, todo está en el propósito soberano de Dios. Jesús, hermano, estaba confrontando la hipocresía religiosa, declarando que todo sucede tal y como las Escrituras lo dicen. Pero en el verso 50 dice, entonces todos sus discípulos, escucha hermano, lo abandonaron. ¿Y qué pasó? Y huyeron. ¿Todo lo qué? Lo abandonaron y lo huyeron. Hermano, Jesús se había quedado solo, por así decirlo. Sus discípulos no estaban ahí. Jesús no fue arrestado por debilidad, sino por fidelidad. Escucha esto, hermano. Jesús no fue arrestado por debilidad, sino por fidelidad. Él sabía a lo que venía y no retrocedía, hermano. Salió hasta en verso, ¿verdad? Dios, hermano, sigue siendo soberano aún el día de hoy. Aun cuando los hombres fallan, cuando los hombres fallamos, Cristo está cumpliendo el propósito en cada uno de nosotros. Isaías claramente en el capítulo 53, te lo dejo de tarea para que lo leas, nos muestra claramente cómo Cristo sufriría voluntariamente por nuestros pecados. Y Zacarías en el capítulo 13 describe cómo Jesús sería herido y las ovejas huirían, se dispersarían, ¿sí? Claramente en Hechos capítulo 2, verso 23, Lucas describe lo siguiente, porque fue el que escribió Hechos. Dice, Hechos 2:23, pero Dios sabía lo que iba a suceder. Hermano, Dios sabía que Judas lo iba a traicionar. Sí, ¿verdad? Dios sabía que el apóstol Pedro tenía mala puntería. ¿Sí sabía o no? Sí, ¿verdad? Dios sabía que en el momento en el que llegaran a arrestarlo, sus discípulos iban a dispersarse. Sí lo sabía, hermano. Sí lo sabía. Él dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. ¿Sí te fijas, hermano? Nosotros podemos hacer planes, tenemos pensamientos de cómo nos vemos en 10 años, aparte que con menos pelo, con canas, pero nos decimos, ay, yo me veo allá en Francia, en la playa. Veía por ahí un WhatsApp de un ex compañero ahí de la planta que decía, muchos tienen el sueño americano, pero mi sueño es asiático, decía, ¿verdad? Y ayer mi esposa sacó una frutita que vienen así como con colchoncito, no sé, así como una red, y dice, mira que Jocelyn lo que quiere de todas las frutas, quiere esta. Y ya la volteé a ver y tenía así como letras como en japonés y en chino y no sé qué. Y a veces nosotros, así son nuestros sueños, hermano. Decimos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo me voy a poner a hacer lo otro. Pero ¿qué crees, hermano? Solamente Dios sabe, ahora sí como decimos en el mundo, lo que nos depara. Jesús no experimentaba nada, todo estaba completamente predeterminado. Y por eso cuando fue traicionado, no es que le hubiera haber sorprendido todo esto, sabía que todo estaba en la mano soberana de Dios. Eso, hermano, te voy a decir una cosa, debe darte descanso. No el diazepam, el clonazepam, la imipramina, fluoxetina, paroxetina y todo lo que termina en ina. Nuestra fe, escucha, no descansa en nuestra constancia. Nuestra fe descansa solamente o debe descansar en la fidelidad
de Cristo. Amén, hermano. Vamos a terminar con esta reflexión. Imagina, hermano, a un niño pequeño aprendiendo a caminar. Imagínate por un momento a un niño pequeño aprendiendo a caminar. El niño se levanta, da 2 pasos y cae, ¿sí? Se levanta otra vez, vuelve a intentar caminar y se vuelve a caer. El niño falla una y otra vez. Vuelve a caer y el padre lo vuelve a levantar. Hay algo que nunca cambia, hermano. El padre no se va. El padre está ahí. El padre no dice, ya me cansé de levantarte. Cari, apóyame. Ya me cansé de levantarte. No dice eso. No dice, ya me cansé de ti. No dice, no sirves para caminar. No dice, mejor quédate en el suelo. No dice eso. El Padre permanece, levanta, anima, sostiene. Hermano, así somos nosotros. A veces fallamos. Y se escucha feo, pero a veces fallamos como Judas, con el corazón dividido. A veces fallamos como Pedro, reaccionando mal, reaccionando por impulso. O a veces fallamos como los discípulos, huyendo. Pero escucha, hermano, Cristo no se va. Él permanece. Nuestra esperanza no está en que caminemos perfecto. Nuestra esperanza está en que tenemos un Padre que es fiel y que claramente el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo le dice, si tú fueres infiel, Timoteo, Él permanecerá fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos decimos amén a esto, hermano? Entonces tenemos que aprender a no confiar en nuestra propia fidelidad, ni en la fidelidad de otros, porque muchas de las veces nos van a fallar, hermano. Solamente lo que Dios te pide es ama. Confía en la fidelidad de Jesús, porque cuando todos fallan, Cristo permanece. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano, y vamos a darle gracias a Dios. Acompáñame a orar, hermano. Si el Señor ha hablado a tu corazón en esta hora, acompáñame y vamos a decirle, Señor, aquí estoy, Señor, delante de ti. Solamente puedo entregar todo lo que soy, Señor. Mis errores, mis caídas han estado delante de ti. Me he dejado llevar por la codicia muchas de las veces y he fallado. Me he dejado deslumbrar por este mundo y por sus placeres y he fallado delante de ti. Mi corazón, Señor, muchas de las veces ha gobernado porque en el tiempo de estrés, de ansiedad, ha salido mi impulso y ha salido mi carne delante de otros. Y no te he glorificado con eso. Al contrario, he hecho que otros que parecían voltear a verte o que parecían escuchar de ti, ya no lo hiciera más. Muchas veces me he convertido en el tropiezo de otros a causa
de que quiero satisfacer muchas de las veces lo que mi corazón me pide. Me he molestado, me he enojado con otros y he fallado, Señor. Claramente he sacado mi espada queriendo defender tu doctrina, tu enseñanza, pero sin sabiduría, Padre. He posteado cosas que solamente han sido ofensivas. He hablado cosas que no han edificado para nada. He mostrado, Padre Celestial, a alguien que no es Cristo. Señor, perdóname, porque muchas de las veces he huido o he querido huir del llamado que tú me has dado, del servicio que tú me has encomendado y del propósito, Señor, que tú me has dado. El mayor ejemplo de fidelidad lo encontramos en tu Hijo. Todos huyeron, pero Él permaneció, mirando la cruz, donde iba a ser crucificado, levantado. Había un dolor en su corazón, porque venía la separación contigo, una separación que nunca había tenido. Pero Él permaneció fiel. Y ese Dios fiel, ese Señor fiel, es el que nos transforma y nos hace fieles a nosotros. Porque la salvación no depende del hombre. La salvación depende del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se mantuvo fiel, entregó su propia vida en medio del dolor, y que en algún momento, cuando nosotros vayamos delante de tu presencia, Él quiere decir: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque serás tú redarguyendo de aquellos que han conocido. El Evangelio, que es poder de Dios, es que Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores. Resucitó al tercer día. Y aquel que cree y se arrepiente tiene vida eterna. Y ese Dios fiel cumplirá su promesa, porque es inamovible, porque es fiel. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano.